Hola a todos, es un gusto poder acompañarles al Centro Luz y Vida de Avellaneda en esta reunión especial donde vamos a compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Esteban Urquiza, soy pastor de la Iglesia del Señor en San Luis, capital, en calle Las Heras 665. Y qué bueno es poder abrir la palabra de Dios y buscar en ella lo que Dios tiene para decirnos hoy. Así que les invito a que podamos compartir el tema que hemos planteado: despreciado por todos, valorado por Dios. El personaje del cual vamos a hablar es un personaje que no es tan conocido en la Biblia. Uno pudiera pensar, por ejemplo, en Moisés, pudiera pensar en Abraham, pudiera pensar en David, y son personajes que seguramente usted lo ha escuchado en distintas prédicas, lo conoce. Hoy vamos a hablar de un personaje que se llamaba Jefté. Es un nombre raro, es un nombre que no acostumbramos nosotros a ponerle a nuestros hijos, porque la Biblia, la palabra de Dios, estaba escrita en el Antiguo Testamento, la historia que vamos a ver. Mayormente los involucrados eran los del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y bueno, estos nombres seguramente a usted no le dice nada, pero cada uno de ellos tiene su significado y un significado también especial para Dios. Este hombre, Jefté, era un hombre que era despreciado. Y vamos a leer la palabra del Señor donde nos relata esta historia. Y yo les voy a proponer que dentro de las versiones de la Biblia que tenemos, ustedes saben que hay muchas versiones de la Biblia que están escritas, por ejemplo, en distintos idiomas, pero a su vez dentro de los idiomas tenemos distintas revisiones que se van haciendo cuando va avanzando la historia, cuando van avanzando los cambios en la lengua, y uno, bueno, siempre está tentado a leer la versión con la que aprendió la historia, pero hay una versión que es muy sencilla y es la traducción del lenguaje actual. Es decir, está escrita la Biblia de una manera que en el castellano que nosotros hoy conocemos se hace más fácil entender. Miren, la historia esta está en el libro de los Jueces, en el capítulo 11, versículo 1. Si usted tiene una Biblia, puede compartirla con el que tiene sentado a su lado. Si usted está mirando por internet, como en este caso, esta reunión virtual, bueno, tiene tiempo de tomar su Biblia y buscar Jueces, capítulo 11, versículo 1. Yo le voy a leer entonces en traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galaad, tuvo otros hijos con su esposa, y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefté. Le dijeron: no vas a recibir ninguna herencia de tu padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Vamos a detenernos por un momento aquí nomás en la introducción de esta historia, luego tendremos otros pasajes. Pero sin duda parece raro, ¿no?, que una historia de estas características esté escrita en la Biblia y nombremos a este personaje Jefté que fue utilizado por Dios. Ustedes me dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Sí? Miren, la historia del hombre se repite. La historia de las relaciones entre las personas se repite a lo largo de toda la historia. Este hombre, Jefté, dice la Biblia claramente que era hijo de una prostituta. Es decir, Galaad, que era su papá, tenía su mujer legítima, pero a su vez había tenido relaciones con una prostituta. Y fruto de esa relación había nacido Jefté. Claro, llegaba el momento donde quizás la herencia que tenían entre manos los familiares era grande
y dijeron entre sí, vamos a repartir nuestra herencia, que somos nosotros los hijos de la mujer legítima de papá, con este hombre, con este muchacho, Jefté, que nació vínculo de una relación esporádica que tuvo papá con una prostituta, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llamaron a Jefté y le dijeron, mirá, no queremos saber nada con vos, así que tomátela de acá, andate a otro lugar, pero no vas a tener ninguna parte en la herencia que nos deje tu papá. Y mire, Jefté, cuando leemos nosotros, comienza así la lectura. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad. Es decir, tenía antecedentes este muchacho de ser valiente, pero esto a sus familiares no le importaba para nada. Miren, notemos en primer lugar entonces cómo este muchacho fue despreciado por sus familiares. Si bien no era la familia legítima, eran aquellos que compartían el mismo papá. ¿Qué hicieron? Lo echaron, decir, andate de acá, no queremos saber nada por vos. Y qué feo que es el desprecio. No sé si a vos, si a usted alguna vez le ha tocado pasar por esta situación de ser despreciado, de ser tenido en poco, de ser desvalorizado, de ser desechado, dejado de lado, mirarte por arriba y decirte, ¿y este qué hace acá? ¿Y esta qué hace acá? No es su lugar. Qué feo, ¿eh? ¿Cómo se siente una persona cuando es tratada de esta manera? Así se habrá sentido Jefté. ¿Y qué le quedaba a este muchacho? Y le quedaba un futuro realmente negro por delante. ¿Qué podía hacer de su vida? Hoy diríamos, sería un muchacho que en un barrio está viviendo a las buenas de Dios, a las que te criaste, juntándose con personas ociosas, juntándose, acá la Biblia dice bandoleros, pero usted me entiende a qué se refiere. Diríamos en Estados Unidos, formaría parte de una pandilla, formaría parte de una bandita, de una banda. Y dice claramente la Biblia, se juntaban con él para robar. No tenía otro futuro, no tenía medios, a lo mejor, a pesar de ser un hombre valiente, medios porque era despreciado por la sociedad. ¿Cómo iba a conseguir un trabajo? Nadie lo quería. Ya se había hecho fama, sus hermanos seguramente y su familia había echado mala fama sobre él. ¿Y quién lo iba a tomar en su trabajo? No le quedaba otra. Y salió a robar, y vivía de lo que robaba. Y uno dice, bueno, qué triste historia, ¿cómo habrá terminado? Miren, lo que el hombre desprecia, Dios valora. Pero ¿saben por qué? Dios no valoró a este hombre, Jefté, por todas las andanzas que tuvo, por los robos que hizo, por la manera como tenía de conseguir de una manera ilegal todo su sustento, sino que Dios mira el corazón. Y Dios estaba mirando el corazón de Jefté. Y miraba un muchacho valiente, un muchacho que, y en primer lugar, vamos a notar este primer punto, no era condicionado por las circunstancias. Punto número 1 en esta charla que estamos teniendo en este día. Mirá, tus circunstancias, la manera en la que estás viviendo, la situación que estás atravesando, no te condicionan para nada en lo que va a ser tu futuro, en tu proyección como persona, como alguien que quiere formar una familia, que quiere tener un trabajo digno. Por eso no tenés que renunciar vos a decir, bueno, yo ya nací así, estoy así, tengo esta historia, estoy perdido, no puedo avanzar. De ninguna manera. Tus circunstancias, tu pasado no te condicionan como no lo condicionó a Jefté, como vamos a ver enseguida. ¿Saben qué pasó? Un día el pueblo de Israel entró en guerra con sus vecinos y no había un líder en Israel, el pueblo de Jefté, que los pudiera conducir a una batalla para ser liberados de los enemigos. Entonces los principales, los gobernantes, los ancianos, dice la Biblia, de Israel, ¿saben en quién pensaron? Sí, pensaron en Jefté. Él era valiente, él era el único que los podía salvar y fueron mansamente a encontrarse con él en los lugares donde vivía, alejado de la sociedad, con el grupo de malhechores, de bandidos, con su pandilla.
y le dijeron, mirá, Jefté, necesitamos que tú nos ayudes. Y Jefté le dice, pero ustedes no me echaron. Mis hermanos me hicieron mala fama y ahora me vienen a buscar. Miren, si Dios está conmigo, entonces ustedes me prometen que yo los voy a gobernar. Y los ancianos le dijeron, sí, está bien, ponemos a Dios de testigo. Qué valiente, la posición de Jefté. Pero saben, esa posición de Jefté, aunque algunos autores la dejan pasar por alto, tenemos que saber que la mano de Dios estaba sobre él para liberar a su pueblo Israel. No nos olvidemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Entonces Dios ya estaba preparando a Jefté, a pesar de todo ese pasado, para que sea su libertador en ese momento. Y salió Jefté para luchar contra los enemigos de Israel y los venció. Y fue un juez, fue un gobernante de Israel. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor venía sobre Jefté. Esto nos da a entender que el poder de Dios se manifestaba para bien del pueblo de Israel a través de este hombre que en un principio fue despreciado por sus familiares, por sus amigos, por su pueblo. La historia continúa, tiene otras aristas, pero yo me quiero detener en este primer punto que mencionamos hace un momento. Tu pasado no te condiciona. Pero ahora vos me dirás, bueno, pero ¿qué aplicación puede tener en mi vida en la actualidad? Está bien, es una historia que está en la Biblia, que yo la voy a buscar y la voy a leer ahora en Jueces capítulo 11, porque de veras me pareció interesante, pero ¿qué pasa conmigo? Yo quizás en cierta manera estoy identificado con este personaje, porque bueno, tengo un pasado un poco oscuro, tengo alguna situación sin resolver, soy despreciado, ¿y Dios se estará fijando en mí realmente? Bueno, acá vamos a encontrar el segundo punto, muy importante. La Biblia dice que el Evangelio transforma a las personas. El Evangelio, el que estás escuchando ahora, el que continuamente se predica en las iglesias, en los distintos centros, es el Evangelio de Dios. Y sabes, había un personaje, el apóstol Pablo, que también era una persona, si bien no era desechada por su círculo íntimo, pero él llegó a perseguir a la iglesia y a matar a los creyentes. Y tuvo un encuentro con Dios y conoció el Evangelio. ¿Y sabés qué dijo un día? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mirá, vas a encontrar en el Evangelio que te presenta a Cristo, el Evangelio que significa buenas nuevas, un poder sobrenatural que va a redundar, que va a ser para salvación en primer lugar de tu vida, para que te des cuenta de que hay algo que tenés que cambiar. Hay una persona que es Cristo, que es la que vino a pagar en una cruz tus deudas, tus pecados que te alejaban de Dios. Es alguien que te vino a rescatar, que te vino a sacar de esa prisión del pecado, de ese vicio que te tiene atado, de esos malos hábitos a los que estás acostumbrados y luchás para salir y no podés. Es el poder de Cristo, el único que te puede liberar a través del Evangelio. Decía Pablo entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mirá, hay historias, muchas historias en la Biblia y otras que los que tenemos algunos años en las cosas del Señor conocemos, de personas que tenían un pasado negro, tenebroso, pero que no los condicionó, que un día tuvieron un encuentro con Jesucristo y a partir de ese momento su vida cambió. ¿Y sabés qué dice la Biblia? Mira, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva cuando vos encontrás en tu vida a Cristo. Había un personaje en la década del 30 de Lampa, de la delincuencia argentina, muy conocido.
Entre ellos estaba un personaje que se llamaba el Pibe Cabezas. Es como si dijéramos ahora personajes de la delincuencia, no sé, el Gordo Valor, por ejemplo, por decir algo, o hombres pesados de Lampa que han tenido sus fechorías y que han marcado la historia argentina. Bueno, este hombre del que te quiero comentar se lo conocía en los círculos de la delincuencia como el Pibe Avellaneda, José Avellaneda. Y bueno, un día por sus tantas fechorías fue puesto preso y, ¿sabes? Él conoció a Cristo en la cárcel, se arrepintió de sus pecados, depositó su vida en Jesús, creyó en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y cuando salió de la cárcel era una persona distinta. Tenía un pasado negro, tenebroso, pero que no lo condicionó. Dios estaba mirando el corazón de José Avellaneda. Yo tuve el gusto de conocerlo. Un día fue a Pergamino, donde yo vivía. Y claro, cuando llegó a la iglesia, se presentó quién era, y todos de alguna manera conocían por los relatos periodísticos su historia, y medio como que no lo querían recibir en la casa. Pero mi papá lo llevó a casa. Y yo tuve el honor de darle con mi hermano, le dimos la pieza nuestra para que pudiera dormir él, y venía con él otro expresidiario también que había cometido un asesinato, había descuartizado a su novia, una historia muy conocida, Jorge Burgos se llamaba, y estaban los dos allí en casa y nos contaban sus andanzas antes de conocer a Cristo y el poder de Dios que había transformado sus vidas. ¿Y sabes cómo lo utilizó Dios? Mirá, el poder del Evangelio se manifestaba en sus vidas. Me contaba mi papá, cuando iba a Buenos Aires, lo acompañaba a algunos barrios difíciles, algunos barrios pesados, que no entra cualquiera. Sin embargo, él tenía una historia y él se podía parar ante cualquier persona y podía sacar sus credenciales pasadas de delincuencia y todos los respetaban en esos barrios difíciles. Pero él no iba para recopilar o para armarse una bandita. ¿Sabes a qué iba él? A predicar el Evangelio. Y él se paraba en una esquina. Me contaba mi papá esto. Y mi papá miedoso, acurrucado, porque, claro, había muchas personas ahí que no miraban con buena cara. Sin embargo, don José Avellaneda se paraba y les predicaba el Evangelio y les decía: ustedes me conocen, ustedes saben quién fui yo, pero ahora soy otra persona porque conocí a Cristo. Y les predicaba a Cristo. Mirá, Dios utilizó a este hombre que tenía un pasado oscuro para poder presentar el Evangelio en lugares donde yo, imagínate, yo con un saquito voy y me presento en un barrio difícil y no duro un minuto. Pero Dios tiene sus hijos preparados para distintos ministerios. Tu pasado entonces no te condiciona. El Evangelio te da la salvación, o por medio de él podés encontrar una transformación en tu vida a través de la obra de Cristo. Y en tercer lugar, Cristo en tu vida te da poder para vencer. Nuevamente, la historia de Jefté nos habla de alguien que fue despreciado, que fue desechado, pero que Dios lo tenía preparado para cumplir una misión. Él se apoyó en Dios. ¿Y su misión cuál fue? La de liberar al pueblo de Israel. Y así Dios te tiene preparado para un ministerio. Cuando vos a través del Evangelio conocés a Jesús, entregás tu vida a Él, el poder del Evangelio que es para salvación transforma tu vida. Y nuevamente hacemos referencia a este versículo que me encanta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora son todas hechas nuevas. Y vas a encontrar en Cristo aquel que la palabra del Señor nos dice también que un día fue desechado, fue despreciado entre los hombres, experimentado en dolores. Vos sabés que sus hermanos, su familia lo despreciaban. El pueblo donde él se crió lo despreciaba y decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué va a ser profeta este? ¿Qué va a andar haciendo milagro? Es un embustero.
pero sin embargo, Él tuvo que padecer el desprecio de los hombres para llegar un día a la cruz y pagar el precio por tus pecados y por los míos. Y Dios, nos dice la Biblia, que cargó en Él, en su Hijo Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Mirá, si hay veces que tu pasado te atormenta o vienen a tu memoria hechos de los cuales te avergüenzas, pensá que si ya entregaste tu vida a Cristo, ese pasado no te condiciona para nada. Si todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón, claro, ese pasado se va a repetir y vos querés deshacerte de él y no podés por tus propios medios. Es allí donde tenés que ir al Señor Jesús y decirle: Señor, me entrego tal como estoy. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva. Para cumplir tus propósitos, Señor, necesito de ese poder para vivir la vida diaria. Y vas a ver que cuando tenés a Cristo en tu vida, decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a encontrar la victoria, que es una victoria diaria. La lucha es diaria. No podemos decir, bueno, llegamos hasta aquí, ya está. Ya obtuvimos la salvación, ahora tenemos una vida tranquila, un camino tranquilo por delante. Vos sabés que no es así. Pero con Cristo todo lo podemos. Dios utilizó a Jefté, un hombre despreciado, pero que confió en Dios y que fue útil al propósito de Dios. Y así Dios quiere utilizarte a vos, como utilizó al pibe Avellaneda, como utilizó al apóstol Pablo, para poder llegar a lugares que otros no podrían llegar, porque ellos depositaron su confianza en Dios. Repasamos. Primero, tu pasado no te condiciona. Segundo, el Evangelio te transforma. El Evangelio por el cual conociste a Cristo, por el cual encontraste la salvación. Y tercero, Cristo en tu vida te da poder para tener la victoria diaria. Te invitamos a que, si estás viendo este video y todavía no te has entregado a Cristo, lo puedas hacer en esta noche. Puedas hablar con aquella persona que te invitó, con el pastor de la iglesia, con los responsables de la iglesia, para hacerles saber que a partir de hoy querés ser un hombre o una mujer nueva, para compartir con aquellos que ya hemos tomado esta decisión la dicha de saber que nuestro pasado no nos condiciona, que el Evangelio es poder de Dios y que con Cristo en nuestra vida tenemos el poder para la victoria diaria. Que el Señor te bendiga.